Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Regina Coeli, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. Hoy 2 de mayo, quinto domingo de Pascua, y ya se abren las cortinas de la ventana del estudio del Palacio Apostólico y vemos al Papa Francisco que saluda a la gente que se ha congregado aquí en la Plaza de San Pedro para poder acompañarlo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, En el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, el Señor se presenta como la vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos, que no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. non c'è vite senza tralci, e viceversa. I tralci No hay non vid sono sin sarmientos y autosufficienti, viceversa. ma dipendono Los totalmente sarmientos dalla no son vite, che è autosuficientes, la sino sorgente que dependen della loro totalmente de la vid, esistenza. que es la fuente de su existencia. Gesù insiste sul verbo rimanere. Jesús insiste en el Lo verbo ripete permanecer. 7 Lo volte repite nel 7 brano veces en el evangelico di pasaje oggi. del Evangelio de hoy. Prima di lasciare questo mondo e andare al Padre, Antes de Gesù dejar este vuole mundo e ir al rassicurare i suoi Padre, discepoli Jesús quiere che asegurar a sus possono discípulos continuare que ad pueden essere seguir uniti unidos a a Lui. Él. Dice: rimanete in me e io in voi. Dice: permanezcan en mí y yo en Questo ustedes. rimanere Este non è permanecer un no rimanere es passivo, una permanencia un pasiva, un addormentarsi nel Signore, adormecerse en el Señor, lasciandosi andare dejándose dalla vita. mecer por la No, vida. No, non è questo. no es esto. Il rimanere in Lui, rimanere in Gesù, El permanecer che en ci Él, el propone, permanecer è en un Jesús que nos rimanere propone, attivo es una permanencia e anche activa y reciproco. también recíproca. Perché? ¿Por qué? Perché i tralci Porque senza sin la la vid vite los non possono sarmientos fare no nulla. pueden hacer Hanno nada. bisogno della linfa Necesitan la per savia crescere e para per dare crecer y frutto. dar fruto. Ma anche la vite ha bisogno dei tralci Pero también la perché i vid frutti necesita los non sarmientos, spuntano porque dal los frutos no tronco brotan dell'albero. del tronco del È un árbol. bisogno Es una reciproco, necesidad un recíproca, es rimanere una permanencia reciproco recíproca per dare para dar frutto. fruto. Noi rimaniamo in Gesù Nosotros e Gesù permanecemos en rimane in noi. Jesús y Jesús permanece en Prima nosotros. di tutto noi abbiamo bisogno di Lui. En primer Il lugar, lo Signore ci necesitamos a vuole Él. dire che El prima Señor quiere decirnos que dell'osservanza dei antes Suoi de la comandamenti, observancia de sus mandamientos, prima delle antes de las beatitudini, bienaventuranzas, prima delle opere di antes de las misericordia, obras de è misericordia, necessario es essere necesario uniti a estar Lui, unidos a Él, rimanere in permanecer Lui. en Él. Non possiamo essere buoni cristiani se non rimaniamo in Gesù. No podemos ser buenos Invece cristianos si con no Lui permanecemos en possiamo Jesús. Y en tutto. cambio con Él Con lo Lui podemos possiamo todo. tutto. Con Él podemos todo. Ma anche Gesù, come la vite con i tralci, ha bisogno di noi. Forse ci Pero sembra también Jesús, como la vid con los dire sarmientos, nos questo. necesita. Tal E vez allora este concepto domandiamoci, nos parezca audaz, in che senso por lo que debemos Gesù preguntarnos, ha ¿en qué bisogno di sentido noi? Jesús necesita de nosotros? Egli ha bisogno della Él nostra necesita de nuestro testimonianza. testimonio. Il frutto che El come fruto que tralci como dobbiamo sarmientos dare debemos è la dar es el testimonianza testimonio della de nostra vita nuestra vida cristiana. cristiana. Dopo che Gesù è salito al Padre, Después de que è Jesús subió al compito Padre, dei es tarea discepoli, de è los compito discípulos, nostro es tarea continuare nuestra ad seguir annunziare anunciando al mundo el la parola Evangelio, e con le opere. con la palabra y con E las obras. i discepoli, noi discepoli di Gesù, Los discípulos, nosotros discípulos de stiamo Jesús, testimoniando damos il suo testimonio amore. de su amor. Il frutto da portare è l'amore. El fruto que hay que llevar es el amor.
Attaccati a Cristo riceviamo i doni dello Spirito Santo. Unidos a Cristo recibimos los dones del Espíritu Santo y así podemos hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la sociedad, a la iglesia. Por sus frutos se reconoce el árbol. Una vida verdaderamente cristiana da testimonio de Cristo. E come possiamo riuscirci? Gesù dice: ¿Cómo podemos lograrlo? Jesús nos dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Anche questo è audace. Esto también es audaz, La sicurezza che quello che noi chiediamo la seguridad de lo que sarà dato. pidamos se nos dará. La fecondità della La nostra fecundidad de vita nuestra vida dipende depende dalla de preghiera. la oración. Possiamo chiedere di pensare come Lui, Podemos agire pensar y come pedir Lui, que, como Él, vedere il mondo actuar como e le Él, cose ver el con gli mundo occhi y las di cosas con los ojos de Gesù. E Jesús così y amare i así nostri amar a fratelli e nuestros sorelle, hermanos y hermanas, cominciare dai più empezando poveri por e los más sofferenti, pobres y come ha sufrientes, fatto Lui, como Él lo e hizo, amarli y con il suo amarlos cuore con su e corazón, portare nel y mondo dar en el mundo frutti di frutos de bontà, bondad, frutti di carità, frutos de caridad, frutti di pace. frutos de paz. Affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria. Encomendémonos a la intercesión de la Virgen María. Ella permaneció siempre unida a Jesús y dio mucho fruto. Ci aiuti lei Que a ella nos rimanere in ayude a Cristo, permanecer en nel Cristo, suo amore, en su amor, nella sua en su parola, palabra, per para dar testimoniare testimonio nel mondo en el il mundo Signore del risorto. Señor resucitado. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora recibamos todos juntos la bendición del Papa Francisco, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, venerdì scorso a Caracas, Venezuela, el viernes pasado en Caracas, Venezuela, ha sido beatificado José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico. Era un médico lleno de ciencia y de fe, que ha sabido reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y como buen samaritano los ha socorrido con caridad evangélica. Su ejemplo que nos ayude a cuidar de aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Un aplauso para el nuevo beato. Envío i miei migliori auguri Envío mis mejores deseos a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas y de las iglesias católicas orientales latinas que hoy, según el calendario juliano, celebran la solemnidad de la Pascua. Que el Señor resucitado los colme de luz y de paz y los consuele y consuele a las comunidades que viven en situaciones particularmente difíciles. Feliz Pascua a ellos. Siamo entrati nel mese di maggio.
Hemos entrado en el mes de mayo en el cual la piedad popular se expresa de diferentes maneras la devoción a la Virgen María. Este año se caracterizará por un maratón de oración a través de los importantes santuarios marianos en el mundo para implorar el fin de la pandemia. Ayer por la tarde se inició con la primera etapa en la Basílica de San Pedro. En este contexto, existe una iniciativa que la aprecio mucho, la de la Iglesia en Birmania, que nos invita a orar por la paz, rezando un Ave María del Rosario cotidiano. Cada uno de nosotros se dirige a la Madre cuando tiene necesidad o dificultad. Nosotros en este mes pedimos a nuestra Madre del Cielo que hable al corazón de todos los responsables de Myanmar para que encuentren el coraje de seguir el camino del encuentro y de la reconciliación y de la paz. Con tristeza expreso mi cercanía a la población de Sahel por el incidente que sucedió el viernes pasado en el monte Hebrón, que ha provocado la muerte de 45 personas y numerosos heridos. Aseguro mi oración y mi cercanía por esta tragedia a las víctimas y a sus familiares. Mi pensamiento también se dirige hoy a la Asociación Meter, a quienes animo a continuar en el compromiso en favor de los niños víctimas de la violencia y de la explotación. Finalmente, saludo de corazón a todos ustedes aquí presentes, queridos romanos y peregrinos de diferentes países. Saludo en particular a los miembros del movimiento de los focolares fundada por Chiara Lubich hace 25 años atrás. Felicidades y buen trabajo al servicio de una buena política. Y a todos ustedes les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical del Papa Francisco se concluye la oración mariana del Regina Coeli en este quinto domingo de Pascua, en el cual el Papa ha recordado sobre todo la beatificación de este médico, conocido como el médico de los pobres en Caracas, Venezuela, y también ha manifestado su cercanía por las personas que han muerto en Israel, 45 personas en un atentado. Así es que les agradecemos por haber estado con nosotros, los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por su compañía y les deseamos un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.